Estalla la violencia en Sinaloa. Por años fue un fantasma, nunca pisó una celda y nunca cayó en una redada. De acuerdo con trascendidos, el 25 de julio de 2024, el Mayo Zambada fue citado por Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, para tener una supuesta reunión con un político sinaloense. No hubo tal reunión. El Mayo fue entregado a la fuerza a las autoridades estadounidenses. Esa traición marcó un antes y un después. Desde entonces arde Sinaloa, la tierra que le dio el nombre a uno de los cárteles más importantes de México y el mundo. Los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera, y los Mayitos, hijos de Ismael Zambada García, mantienen una disputa que ha dejado cientos de muertos, desaparecidos y un miedo generalizado en toda la población. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Capítulo 2. Orígenes del Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa está en todos lados. En las noticias, en redes, la música y hasta en la ropa. Es una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas del mundo según la DEA. Tiene presencia en 31 de los 32 estados mexicanos y en 35 de Estados Unidos y en al menos 50 países. Este grupo criminal es en parte responsable de la violencia y la crisis de desapariciones que hay en México, además de infiltrarse en instituciones del gobierno a nivel local y nacional. No solo trafican drogas, armas y personas, también están metidos en la extorsión, el robo y en el control territorial. Todo empieza aquí en Badiraguato, un pequeño municipio al noroeste de Sinaloa. Desde los años 30 ahí se empezaron a cultivar grandes cantidades de amapola para traficar opio hacia Estados Unidos. Uno de los principales operadores de este negocio era Pedro Avilés Pérez, conocido como el León de la Sierra. Este señor fue quien sentó las bases del narcotráfico en México. En los años 60 ya no solo se traficaba opio, sino también marihuana. A León de la Sierra se sumaron Salcido Uceta, el Cochiloco, y Miguel Ángel Félix Gallardo para traficar estas drogas a Estados Unidos. En 1978 fue abatido el León de la Sierra y en su lugar se quedó Miguel Ángel Félix Gallardo, que después fue conocido como el jefe de jefes. Félix Gallardo movió la organización a Jalisco junto a Rafael Caro Quintero, a quien conocían como el narco de narcos, Ernesto Fonseca Carrillo alias Doneto y Juan José Esparragosa Moreno alias El Azul, para fundar el Cártel de Guadalajara, la primera organización criminal a gran escala en México. Capítulo 3. Cártel de Guadalajara. En el Cártel de Guadalajara también participaban los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix, que fueron enviados a Tijuana, Baja California, al noreste de México, para supervisar el tráfico de droga. Este grupo después formó el Cártel de Tijuana. A otro grupo de hermanos los mandaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte de México. Los Carrillo Fuentes, Amado, Vicente y Rodolfo después formaron el Cártel de Juárez. Y hasta aquí el Cártel de Guadalajara estaba formado por las 4 cabezas y más abajo venían los jefes de plaza, los de Tijuana y los de Juárez. Al final del grupo criminal estaban Joaquín Guzmán Loera el Chapo, Ismael el Mayo Zambada y Héctor Luis Palma Salazar el Güero Palma. Pero en 1985 cambiaría la historia del grupo criminal de Guadalajara. Porque en Chihuahua, en un rancho conocido como El Búfalo, se decomisaron 10,000 toneladas de marihuana valuada en unos 160 millones de dólares. Ese rancho era de Rafael Caro Quintero. Y a quien culparon de ese megadecomiso fue a Enrique Kiki Camarena, un agente de la DEA. Por eso Caro Quintero lo mandó matar y el 7 de febrero lo secuestraron en Guadalajara, Jalisco. Encontraron su cuerpo casi un mes después, pero se cree que murió 2 días después del secuestro. Por la muerte del agente Kiki Camarena fueron detenidos Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Años más tarde fue arrestado Miguel Ángel Félix Gallardo y en 1989 se acabó el Cártel de Guadalajara. Fue la organización criminal más poderosa de México durante los años 80. Su actividad delictiva fue muy redituable debido a que establecieron redes de corrupción con mandos de seguridad. También movió el negocio a otros países y creó los primeros lazos con grupos criminales colombianos como el de Pablo Escobar para traficar cocaína a Estados Unidos. Capítulo 4. División territorial. Con la caída del Cártel de Guadalajara, recordemos que ya se había conformado el Cártel de Tijuana y el Cártel de Juárez. Estos dos ya tenían sus territorios. ¿Y qué les tocó a los de hasta acá abajo? El Chapo, el Mayo y el Güero Palma, junto a El Azul, se fueron a Sinaloa. Ya con estos 4 en Sinaloa, también llegaron los hermanos Beltrán Leiva, Arturo y Alfredo. Y así inició el Cártel de Sinaloa. El Mayo se quedó a cargo del opio y la marihuana en Sinaloa, el Chapo se instaló en Tecate, Baja California, y el Güero Palma en San Luis Río Colorado, Sonora. Y aún así se siguieron ampliando. Después tomaron Mexicali y Nogales. Antes de iniciar una guerra,
con los hermanos Arellano Félix del Cártel de Tijuana. A principios de los 90, el Chapo y los Arellano Félix tuvieron un violento enfrentamiento por la ruta de Tijuana. En ese momento, el Cártel de Tijuana era una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas y violentas del mundo. Hubo varios ataques entre los dos grupos, pero quien atacó primero fueron los Arellano Félix. Ellos contrataron un venezolano para que se acercara a la familia del Güero Palma. Una vez que entró a la familia, este hombre sedujo a la esposa y después la asesinó. Días más tarde, el mismo venezolano aventó a los hijos del Güero Palma desde un puente. En respuesta, el Chapo atacó a los hermanos en una discoteca de Puerto Vallarta, pero todos escaparon. Después los Arellano otra vez respondieron al Chapo. ¿Qué hicieron? Lo emboscaron en el aeropuerto de Guadalajara y ahí murió el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo dentro del fuego cruzado. Por este ataque, el Chapo fue arrestado por primera vez el 9 de junio de 1993 en Guatemala y fue encerrado en Puente Grande, Jalisco. El grupo de Sinaloa siguió sus operaciones. En el 95 arrestaron al Güero Palma. El Mayo, el Azul y los hermanos Beltrán Leiva se quedaron a cargo de la organización. Pero mientras el Chapo estuvo encerrado en el penal de Puente Grande, ahí conoció a Dámaso López Núñez, el licenciado. Este hombre era el subdirector del penal y era quien le facilitaba la entrada de drogas, mujeres, alcohol y comida al Chapo. Pero no solo eso, porque el licenciado también ayudó a planear la fuga del Chapo. Un hombre conocido como Chito metió al Chapo dentro de un carrito de lavandería. Lo llevó hasta el estacionamiento interno del penal y después lo subió a un coche donde finalmente huyó. Una vez fuera, lo primero que hizo fue deshacerse de sus principales enemigos, los Arellano Félix. A este lo arrestaron y a este lo mataron. Ya con los de Tijuana fuera, el Chapo y el Mayo se convirtieron en los principales líderes del Cártel de Sinaloa junto a un ejército de personas y una sofisticada red de comunicaciones. Era tal el control del Cártel de Sinaloa que cruzaron grandes cargamentos de drogas hacia Estados Unidos en barcos pesqueros, submarinos, aviones, trenes y hasta túneles transnacionales. Pero vendría otra guerra para el Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez trabajaban juntos, pero aún así había conflictos internos entre los dos, porque el Chapo y Rodolfo Carrillo Fuentes no se llevaban tan bien. Entonces hicieron una reunión para hacer las paces, pero resulta que en esa reunión Rodolfo Carrillo Fuentes deja con la mano extendida al Chapo Guzmán. El Chapo se enoja y por eso lo manda a matar. Entonces Vicente Carrillo Fuentes, que había tomado el liderazgo del Cártel de Juárez, rompe con el de Sinaloa. Ya en conflicto entre el Chapo y el Cártel de Juárez, vino otro grupo enemigo para el Chapo. Eran los Beltrán Leiva. Y es que Marcos Arturo acusó al Chapo de poner a su hermano y hacer que lo detuvieran. Entonces Marcos Arturo le declara la guerra al Chapo y en el 2009 la Marina abatió a Arturo Beltrán Leiva el Barbas en un fraccionamiento de Cuernavaca, Morelos. Capítulo 5. Consolidación del Cártel de Sinaloa. El Chapo ganó relevancia en el cártel no solo por su lugar en la jerarquía, sino porque se volvió un personaje emblemático de la cultura popular mexicana. Originario de Badiraguato, la cuna del cártel, fue el protagonista de decenas de corridos. En 2009 entró a la lista de Forbes y tuvo el lugar 701 como el más rico del mundo. Y ahí se quedó durante 4 años. 2 años más tarde, el Chapo se convirtió en el hombre más buscado del mundo después del asesinato de Osama Bin Laden, el líder terrorista del grupo Al Qaeda. La DEA y autoridades mexicanas trabajaron en conjunto para detenerlo. Incluso intervinieron varios números telefónicos relacionados con el capo. Y esta alianza rindió frutos porque el Chapo volvió a ser detenido el 22 de febrero del 2014 en Mazatlán, Sinaloa. Estaba escondido en el 4º piso de una torre de condominios. Días después hubo una marcha en varios municipios de Sinaloa para exigir la liberación del Chapo. Mientras estuvo encerrado, fue visitado por una supuesta amante, Lucero Sánchez López, una diputada local de Sinaloa. Después fue conocida como la Chapodiputada. Dijo que estuvo con el Chapo en una casa de seguridad, pero llegó la Marina y escaparon. El Chapo huyó desnudo por un túnel junto a ella, que sería detenida en 2017 cuando intentaba cruzar a Estados Unidos. Con la captura del Chapo, el Mayo y el Azul se quedaron a la cabeza del Cártel de Sinaloa, pero se dice que este hombre murió de un infarto. Y aún así, con el Mayo a cargo, el cártel se mantuvo unido. El Chapo volvió a escapar de la cárcel la noche del 11 de julio del 2015. Eran las 8 de la noche con 52 minutos cuando el Chapo caminó a la regadera y entró por un boquete conectado a un túnel de más de 1,5 kilómetros.
Pero no fue un hoyo cualquiera. Es como si caminaras desde que empieza la Alameda Central hasta Palacio Nacional en el centro de la Ciudad de México, pero por debajo de la tierra. Ese pasadizo terminaba en un terreno fuera del penal del Altiplano en el Estado de México. Una moto lo esperaba para su escape. El licenciado acusó a Emma Coronel de coordinar la fuga del Chapo. Dice que ella mandó a comprar el terreno donde desembocaba el túnel, compró una camioneta para la huida y también armas. Incluso Emma Coronel envió un reloj a la celda del Chapo con GPS para que dieran con la ubicación precisa de la celda. Para todo eso sobornaron a policías y a otros reos que tenían que aguantar el ruido de la construcción. Después de su escape, el Chapo se fue a una mansión que tenía en Badiraguato a descansar. El gobierno mexicano ofrecía una recompensa de 60 millones de pesos y el estadounidense 5 millones de dólares por su captura. Pero el 8 de enero de 2016, o sea 6 meses después del escape por el túnel, volvió a ser detenido por tercera vez en Los Mochis, Sinaloa. Trabajos de inteligencia lo ubicaron en el Triángulo Dorado, una zona donde se producen drogas entre Sinaloa, Durango y Chihuahua. Según dijo la entonces procuradora Arely Gómez, un punto clave para dar con su paradero fue la intención del propio capo de hacer una película con su biografía. Para eso el Chapo contactó a la actriz mexicana Kate del Castillo y al actor estadounidense Sean Penn para realizar las negociaciones de la producción. Lo ubicaron en Los Mochis, Sinaloa y lo vigilaron durante un mes. El 6 de enero vieron movimientos extraños en una casa y el 7 llegó un coche donde se dieron cuenta que ahí venía el Chapo. Y la madrugada del 8 decidieron entrar. Y así se desarrolló el operativo Cisne Negro. El Chapo volvió a escapar por un túnel de esta casa. Lo hizo acompañado de su guardaespaldas, el Cholo Iván. Los dos se metieron al drenaje y calles más adelante salieron por una calle donde robaron un coche. Este coche más adelante sería interceptado por la Marina y después de ser detenido lo metieron en un motel. Ahí en ese motel esperaron los refuerzos para evitar que llegaran más sicarios. Y fue así que el Chapo fue detenido por tercera ocasión y fue extraditado a Estados Unidos para dar inicio al juicio del siglo. Ante un juez, varios testigos declararon que el Chapo entregó millones de dólares a funcionarios mexicanos de alto rango, entre ellos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. De hecho, García Luna fue sentenciado en Estados Unidos por sus vínculos con el cártel. Esa fue la primera vez que se demostró la infiltración del crimen organizado con autoridades de alto nivel. El Chapo fue condenado a cadena perpetua y este fue un golpe importante para el cártel de Sinaloa porque dejó un vacío de poder. Capítulo 6, la división. Pero aquí vienen los chapitos, que empezaron a pelear por el liderazgo del cártel de Sinaloa con Ismael Zambada García, Dámaso López Núñez, que se había hecho muy amigo del Chapo después de ayudarlo a escapar del penal del Puente Grande, y también Aureliano Guzmán Loera, el hermano del Chapo. El grupo de los chapitos está conformado por Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López. Son señalados por el Departamento de Justicia como los pioneros en la fabricación y tráfico de fentanilo en los últimos años. Desde entonces, el gobierno estadounidense intensificó la persecución contra los demás integrantes del cártel de Sinaloa. Los mallitos son Ismael Zambada Imperial, el Mallito Gordo, Serafín Zambada Ortiz, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, e Ismael Zambada Sicairos, el Mallito Flaco, y quien además lidera la guerra contra los chapitos. El 17 de octubre de 2019 vendría otro operativo contra los Guzmán. Eran las 2 de la tarde cuando la autoridad detectó que Ovidio Guzmán López, el ratón, llegó a un domicilio en el fraccionamiento Tres Ríos de Culiacán. Media hora más tarde, el inmueble ya estaba rodeado por los militares y a las 3:15 fue asegurado. En respuesta, decenas de sicarios desataron la violencia en Sinaloa. Quemaron camiones, robaron autos y hubo una fuga masiva de reos en un penal. Hubo militares heridos, secuestrados, al menos 18 personas fallecidas y varios desaparecidos. Casi a las 8 de la noche se decidió liberar a Ovidio Guzmán para detener la violencia. Y no fue hasta el 5 de enero del 2023 que por fin fue detenido Ovidio Guzmán el ratón. Después, vendría una nueva traición dentro del cártel de Sinaloa. El 25 de julio de 2024 se informó el arresto de Ismael El Mayo Zambada, el último gran capo que quedaba libre del cártel de Sinaloa. Se dice que Joaquín Guzmán López, quien también fue detenido, fue el responsable de ejecutar la traición contra El Mayo. Según el periodista Joan Grillo, El Mayo fue citado en Culiacán por Joaquín Guzmán, pero sus pistoleros emboscaron a Zambada, lo amarraron y lo llevaron en coche hasta un rancho donde lo obligaron a subir a un avión que lo llevaría ante las autoridades estadounidenses. Casi 2 meses después de la captura de Ismael El Mayo Zambada,
Los Mallitos y los Chapitos empezaron un enfrentamiento por el control del cártel de Sinaloa y porque estos acusaron a los Chapitos de traición por la captura de su padre. Desde septiembre de 2024 a la fecha hay más de 1,100 muertos y más de 800 desaparecidos en Sinaloa. Es el saldo de esta oleada de violencia, además de negocios cerrados y el miedo de toda la población que deja las calles vacías a las 9 de la noche. Para hacer frente a esta crisis de violencia, el gobierno federal mantiene un operativo con presencia de militares, marinos y agentes de la Guardia Nacional. Con la detención de los últimos dos líderes del cártel de Sinaloa, el Mayo y el Chapo en Estados Unidos, se abre un panorama incierto para el futuro del cártel, tanto en términos económicos como en términos territoriales.